Bienvenidos a este nuevo video del curso de Introducción a R. En este caso vamos a hablar acerca de las condicionales y un poco de la lógica de programación en R. Ok, para ello, bueno, quiero que se recuerden que hemos estado trabajando en un script. Imaginemos que este viene a ser nuestro script. Y hemos estado ejecutando, por ejemplo, asignaciones de X, Y otras variables más que les he mostrado anteriormente de esta forma. Y además también hemos usado algunas funciones para poder hacer, por ejemplo, sumas, medias u otro tipo de análisis, ¿no? Entonces, esto de acá ha sido una ejecución, se podría decir, lineal, porque hemos podido ejecutar línea por línea. Y, por ejemplo, la función no se podría ejecutar si no estaría definido X, si no estuviera definido Y. Entonces, para eso hemos tenido que nombrarlos anteriormente y esto recién ha podido darnos una suma, ¿no? En este caso, por ejemplo, podría ser un 10. Ahora, ¿qué les parecería si, digamos, para poder ejecutar algo va a depender de cierta condición? Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar de las funciones if, while y ahora les voy a mostrar otra más que voy a poner por acá, que es el for. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar justamente de eso y en el caso de if, para poder hacerles ya una introducción, vamos a tener dentro de los paréntesis, ven que esta es la palabra reservada if, dentro de los paréntesis vamos a tener una condición. ¿Qué condición puede ir acá? Cualquiera que nos arroje un valor booleano. Por ejemplo, podríamos decir x es mayor que y, x, no sé, dividido entre y es mayor a 3 o algo por el estilo. Entonces, esas cosas podríamos poner internamente dentro de algo. También podríamos igualar, x es igual a y, entonces si es igual, se va a ejecutar justamente lo que está dentro de las llaves. ¿Ok? De lo contrario, no se va a ejecutar. Si la condición no cumple, no se ejecuta. Entonces, de la misma manera, por ejemplo, en while, vamos a tener esa ejecución también dentro una condicional y lo que está dentro de las llaves, si se ejecute o no se ejecute, va a depender justamente de esa condición. Sin embargo, en el caso de while, vamos a tener una ejecución de tipo loop. O sea que todo lo que está acá adentro se va a ejecutar muchas veces. Podría ser infinitas veces, pero nosotros tenemos que parar esa ejecución en algún punto hasta que satisfaga nuestra condición. ¿Ok? Entonces esa es la lógica que tenemos que aplicarlo. Y en el caso de if, por ejemplo, podríamos poner si x es mayor que 5 o en este caso podríamos poner x es mayor que y. Entonces si eso cumple, entonces yo quiero que se sume internamente x más y. De lo contrario, no quiero que se sume. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Y para que se cumpla, por ejemplo, en el caso de while, podríamos poner la misma condición. Sin embargo, si es que se cumple siempre, entonces esta ejecución podría ser infinita. Entonces vamos a entender cómo parar esta ejecución que puede ser infinita. Y en el caso de for vendría a ser una especie de ejecución, pero que depende en este caso de una lista. Ahora, esta lista puede ser un vector, puede ser un array, puede ser una lista de números y nosotros vamos a ir recorriendo esta lista. Imaginemos que tengamos una lista de estos números, ¿no? Imaginemos hasta el 5, de esta forma. Y el for lo que va a hacer es, va a ejecutar todo lo que está acá adentro para el 1, también va a repetir para el 2, para el 3 y así sucesivamente hasta que nuestra lista se agote. Y una vez que se agote, se va a detener automáticamente. ¿Ok? Entonces es como una especie de híbrido, porque en el caso de while, por ejemplo, sí ejecuta siempre, pero en el caso de for va a depender, digamos, de la longitud de la lista y solo ahí se va a detener. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ver ahora en nuestro RStudio. Vamos a pasar rápidamente aquí y he puesto un título para condicionales. Entonces primero vamos a hacer el ejemplo que les he mostrado. Vamos a poner x es igual a 5, y es igual a 5 y de esta forma, digamos, tengo que nombrarlos nuevamente para que tengan esos valores. Lo voy a nombrar, entonces verán que ahora ya se está asignando. Y, por ejemplo, si pongo if, en este caso, voy a poner las llaves, abro y cierro, perdón, los paréntesis, y después voy a abrir y cerrar las llaves de esta forma. Entonces, en esta parte de acá va a aplicar la condición. Por ejemplo, si x es mayor que y, entonces quiero que se sume, ¿no? Entonces voy a poner el comando sum y voy a poner x, y. Ok, entonces para ejecutar todo esto ustedes pueden seleccionarlo o simplemente pueden ir en cualquier parte de esta parte de acá, que de hecho está como una especie de abrir y cerrar toda esta sección. Entonces lo voy a ejecutar y verán que me ha ejecutado pero no me ha dado ningún resultado, o sea, no me ha dado la suma. Y eso es porque, digamos, x no es mayor que y. Entonces vamos a cambiarlo acá y le vamos a poner, por ejemplo, 8. Lo voy a ejecutar y ahora sí vemos qué es lo que pasa. Entonces acabo de ejecutarlo y a diferencia del caso anterior que está acá arriba,
acá me ha devuelto un número, el número 13, y es porque se ha sumado, digamos, los números X y Y. Entonces, de esa forma ustedes pueden, digamos, ejecutar algo restringiendo con una condición. Esto es la condición más básica que podríamos hacer. Si nosotros queremos darle una excepción, o sea, en el caso de que, digamos, repitamos lo mismo, voy a poner 5. En este caso verán que no se ejecuta nada, pero si yo quisiera tomar el lado opuesto, o sea, lo opuesto a la condicional, podríamos hacer el comando else. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si esta condición no se cumple, entonces no se ejecuta esto, por lo tanto se ejecuta esto de acá. Lo demás, ¿no? Lo siguiente. Entonces podríamos imprimir, esto lo podemos hacer con print para poder hacer simplemente una impresión en pantalla. No se cumple la condición, ¿no? Voy a ponerlo, no se cumple la condición. Así nada más. Muy bien. Entonces voy a ejecutar esto y verán que ahora he ejecutado esta parte de acá y me está diciendo que no se cumple la condición, justamente porque esto de acá no se está cumpliendo. Y de esta forma ustedes pueden hacer esta condicional. Ahora vamos a hacer otra condicional que podría ser un poco más peligrosa porque en este caso puede ser una ejecución constante. Entonces vamos a poner x es mayor que y de igual forma y en este caso vamos a poner que nos imprima simplemente, por ejemplo, x, ¿no? Entonces vamos a poner ejecutar y verán que en este caso no me está imprimiendo nada. Ahora lo que voy a hacer es, voy a poner que x sea, por ejemplo, o en este caso y sea, por ejemplo, 30, ¿no? De esta forma. Y para que cumpla que es mayor que y, entonces le voy a poner en este caso 50. Ay, perdón, 50. Entonces lo voy a ejecutar para que se asigne y acá vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces verán que esta condición sí va a cumplir porque en este caso 50 es mayor que 30 y me va a imprimir seguidamente 50, 50, 50 porque es el valor de y que he pedido que imprima. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo detiene esto de acá? Nunca, porque en este caso no estamos rompiendo este bucle. Siempre esta condición está cumpliéndose. Entonces lo voy a parar con esto de acá y verán que ahora sí se ha detenido. Pero si ustedes no definen bien la condición o no saben, no tienen un método para poder detener esta condición, entonces siempre va a imprimir la línea 137. Entonces, a eso, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir que x, en este caso, va a equivaler a x, pero restado en 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer esta línea de 138? Nosotros hemos definido anteriormente como x como 50. Pero cuando ejecute en la primera vez, va a imprimirnos el 50 y después a x le va a restar 1, a este mismo x que hemos definido en esta parte de acá. Por lo tanto, x va a valer ya después de un primer bucle 49 y en la siguiente bucle ya no me va a imprimir 50 porque el valor de x ya viene a ser 49, va a imprimir acá y después le va a restar 1 y va a ser 48. Entonces vamos a ver qué pasa. Lo voy a ejecutar y verán que ahora sí se ha detenido. Entonces ha hecho justamente lo que les he mencionado. Primero x valía 50, después le ha restado 1, después le ha restado 1, así sucesivamente hasta el 31 porque es el único valor, digamos, que es mayor que 30, que es el valor de y. Y cuando ya pase al valor de 30, esta línea ya no se ejecutará más. Muy bien, entonces verifiquemos ahora cuál es el valor de y. El valor de y es 30. ¿Por qué? Porque se ha ido asignando o se ha ido restando uno en uno estos valores hasta que y termine, perdón, x termine siendo 30. Muy bien, de esta forma, digamos, podemos ejecutar un while y les puede servir para hacer ejecuciones constantes hasta que cierta condición se cumpla. Muy bien, por último, vamos a ver el condicional for. En este caso, for, como les había mencionado, usa una lista. Y, por ejemplo, podríamos usar una lista que hemos usado en los datos 5, por ejemplo, que son datos de Excel que hemos cargado anteriormente. Y solamente para visualizar voy a ver esto de acá. Y verán que, bueno, tenemos varios datos en este caso de acá. Y, por ejemplo, podría usar un campo de ellos que podría ser business. A ver, veamos. Y verán que acá hay una lista de diferentes campos que dice software, advertising, hardware, ¿no? Entonces pueden tener ahí bastantes cosas y podríamos usar esa lista para poder hacer un for. Entonces, por ejemplo, voy a copiar esto de acá y voy a pegarlo acá. Pero para poder hacer la asignación, primero voy a cerrar las llaves, muy similar a lo que hemos hecho en while, muy similar a lo que hemos hecho en else, perdón, en if. Y en este caso nosotros tenemos que completar algo más. No solamente basta con darle la lista, sino tenemos que decirle cómo se va a guardar esta lista. Y por ejemplo, podríamos decir que quiero que se guarde en datos, ¿no? Dentro de esta lista. ¿Ok? Entonces ahora les voy a explicar a qué hace referencia lo que he puesto acá.
Dentro de la primera parte que ustedes tienen que poner es una variable. ¿A qué me refiero con variable? Puede ser X, Y, cualquier otra cosa. Incluso lo más común creo que es poner la letra I. Puedo poner la letra X, puedo poner la letra Y, cualquier cosa puede ir en este campo. Sin embargo, por ejemplo, para tener más sentido, voy a ponerle datos. Ok, los datos van a tener el valor de cada uno de los puntos que tiene esta lista. Por ejemplo, esta lista empieza con software, después sigue software, sigue software y así sucesivamente. Entonces, en esta parte, digamos, en el bucle, que es muy parecido a lo que hace while, en el primer ejecución, datos va a tomar el primer valor de la lista. En la segunda ejecución va a tomar este otro dato y así sucesivamente va a ir recorriendo hasta completar los 351 datos. ¿Ok? Entonces, ese valor, ¿dónde se va a guardar? En la variable datos. ¿Cómo hacemos la asignación? Decimos que datos dentro de esta lista va a ir tomando cada uno de los valores que tiene la lista. Ok, entonces vamos a hacer una ejecución rápida. Vamos a ponerle print y vamos a decirle que imprima datos. ¿Por qué estoy poniendo datos? Porque es la variable que va a recepcionar cada uno de los valores de la lista. Voy a ejecutarlo y verán que lo que me ha dado es, por cada una de las ejecuciones, me ha dado una línea de ejecución. Esta línea de ejecución básicamente es la lista que les había dado anteriormente, pero está haciendo la ejecución uno a la vez, ¿no? Entonces, en el primer caso, por ejemplo, datos toma el valor de software hasta que llega hasta este punto y toma el valor de advertising, ¿no? Y así sucesivamente hasta que completa todos los datos. ¿Ok? De esa forma, digamos, podemos hacer una ejecución for. Entonces, for lo que hace al fin de cuentas es recorrer cada uno de los valores en nuestra lista. Ahora, no necesariamente tiene que ser esto. Vamos a poner num y vamos a poner una lista, en este caso de números, perdón, en este caso de números. Vamos a poner, por ejemplo, el atajo que les había mencionado, del 1 al 10. Entonces, en este caso, quiero que imprima num. Si yo le pongo esto, vamos a ver qué es lo que pasa. Verán que lo que me ejecuta es la lista del 1 al 10. Voy a correr esta lista por separado y verán que tiene 10 números. Y al momento de nosotros asignarle el valor 1, el valor 2 y así sucesivamente, estamos imprimiendo solamente esos valores de forma repetitiva. ¿Ok? Entonces, de esa manera ustedes, por ejemplo, pueden hacer un recorrido de una lista que pueden ser strings, como vimos anteriormente, o pueden ser números, como estamos viendo ahora. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ahora algo un poquito más complejo. Imaginemos que tenemos los datos 5, no, estos de acá, y nos gustaría saber, por ejemplo, cuántos valores hay de software, cuántos valores hay de advertising, cuántos valores hay de hardware y así sucesivamente, ¿no? Esto de hecho podríamos hacerlo de otra forma. Hay una función en R que usa una tabla de frecuencia, table, que lo vimos creo anteriormente, y esta función lo que le pueden dar ustedes es datos 5, ¿no? Este de acá, y le podemos decir que haga el conteo en esta parte de acá. Entonces me va a contar, por ejemplo, cuántos de advertising hay, cuántos de hardware hay, cuántos de software hay, y así ustedes van a tener, digamos, la lista de cada uno de los datos que tiene esta parte de acá. Sin embargo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podríamos hacerlo con lógica de programación, porque no se limita, digamos, solamente a eso. Ahora, ¿por qué es interesante hacerlo con lógica de programación? Porque sobre la marcha o sobre la ejecución nosotros podemos hacer algunas cosas adicionales. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer un for, ¿no? Y acá le vamos a decir in, y en este caso podemos repetir los datos 5, ¿no? Vamos a ver, de esta forma, y vamos a abrir las llaves, ¿ok? Entonces, la pregunta es, nosotros queremos conseguir algo similar a esto, pero podríamos hacer un conteo dinámico, ¿no? Podríamos ir recorriendo uno por uno y podríamos crear, digamos, estos campos para poder hacer la asignación. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a crear advertising y en este caso advertising va a ser 0, ¿ok? Y después podemos crear también advertising, en este caso, perdón, hardware, y después podemos crear software, ¿ok? De esta forma. Y vamos a darle valores ceros porque al inicio, por ejemplo, no ha contado nada y por el momento no tiene ningún valor asignado. Lo vamos a poner afuera para que después esto se vaya llenando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si es que al momento de recorrer esta lista, y acá vamos a aplicar doble lógica, vamos a ver si aparece la palabra software o aparece la palabra advertising o aparece la palabra hardware, ¿no? Cualquiera de esos dos. Entonces podríamos hacerlo de esta manera. Si ponemos if, ¿no? Si i es igual a uno de estos valores, entonces lo voy a poner de esta forma con if, ¿no? Entonces verán que ahora estoy combinando, digamos, lo que hemos aprendido. Hemos aprendido lo que es if
Y en este caso, bueno, estoy poniendo de frente lo que tenemos que ver acá. Y lo que le vamos a decir es si i es igual a advertising, entonces este valor que era inicialmente 0, quiero que le sumes un 1, ¿no? De esta forma. Y vamos a hacer lo mismo, pero para los otros campos también, que son 3, ¿no? En este caso son sencillos de hacer. Y vamos a cambiarle los valores, ¿no? Por ejemplo, si es hardware, quiero que imprima hardware. Y si es software, quiero que imprima software. Y por último, simplemente vamos a poner print y vamos a imprimir justamente estos valores, ¿no? Primero advertising, acá tengo que cambiar, obviamente, hardware es hardware aquí, perdón, hardware es aquí, y el último es software, ¿no? Entonces tengo que cambiarle también software, software, de esa manera. Entonces, lo que va a hacer este bucle básicamente es va a ir pasando dato por dato y va a comprobar si es advertising, si es hardware, si es software y si es que, digamos, existe una coincidencia, ¿no? Esta coincidencia, de hecho, lo vamos a ver con esta igualdad. Y algo que no les había mencionado, no se puede usar, digamos, la palabra igual, ¿no? Esta de acá, igual, no podemos usar esto de acá porque en este caso esto vendría a ser una asignación muy similar a lo que vimos aquí, con el menor guión. Entonces, por ese motivo solamente se pone 2 veces igual. Entonces, con eso 2 veces igual va a comparar las palabras, ¿no? Por ejemplo, y va a tomar en el primer caso un valor y va a comparar si es que, digamos, es advertising, después va a pasar al siguiente if, va a comprobar si es igual a hardware, y en el siguiente if va a comprobar si es igual a software. Si alguno de ellos se cumple, entonces simplemente va a sumar a la lista el número que inicialmente era 0. Entonces vamos a hacer print advertising, vamos a hacer print software, por ejemplo, y vamos a hacer por último print, que me falta, hardware, ¿no? De esta forma. Muy bien, entonces veamos por ahora, por ejemplo, qué es lo que nos está dando. Bueno, en este caso creo que me va a dar un error. Lo que voy a hacer es voy a usar otro comando que se llama cat para poder hacer impresiones un poco más largas. Ok, veamos. Y advertising me dice que no encuentra, entonces será porque justamente no hemos nombrado estos de acá. Voy a ejecutar nuevamente y verán que me ha dado 000, ¿no? Entonces después lo vamos a cambiar para que se vea un poco mejor y solamente vamos a empezar de esta forma. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a esta línea, le voy a dar a correr y verán que ha ejecutado rápido. Voy a volver a correr y ahora ya me da los valores que ha contado de cada uno de ellos. Ahora, para poder ponerlo un poquito mejor, podemos poner, por ejemplo, la palabra advertising dentro de estas comillas y le vamos a decir que es igual al número que está aquí. Luego le vamos a poner una coma para poder seguir imprimiendo lo que sigue a continuación. Y después vamos a poner también nuevamente esto de acá. Y en esta parte podríamos poner un enter. Esto lo pueden hacer de esta forma, ¿no? Y recién podríamos repetir lo que hemos hecho acá, ¿no? Vamos a repetir justamente esto de acá. Y esto de acá también vamos a repetir, solo que le vamos a cambiar el nombre para indicar, bueno, que cada uno es software, el otro es, en este caso, hardware. Y de esa forma, digamos, vamos a trabajar. Ahora no hay que olvidar ponerlo las comas para que, digamos, separe las impresiones. Muy bien, ahora por último nada más hay que darle un enter en esta parte de acá para que se separe en otra línea. Muy bien, voy a ejecutarlo y creo que no me ha separado. Vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí. Vamos a hacerlo, creo que con esto es. Ahora sí, sí, me había equivocado. No es slash, es backslash n y ahora sí, muy bien, esto es lo que quería lograr. Entonces las comas pueden hacerle enter, no hay ningún problema. En el caso de R no necesita estar todo en una línea para que se pueda visualizar, y lo único nada más que he hecho es primero va a imprimir advertising es igual al número, después coma, va a dar un enter, ¿no? Para pasar a la siguiente línea, software es igual a software y así sucesivamente. Entonces eso es lo que hemos logrado con esta línea de acá. Muy bien, entonces esto es una de las formas en la que ustedes pueden aplicar estas condicionales. Si bien estoy haciendo simplemente un ejemplo, pero puede servir, digamos, para otros propósitos. En todo caso, yo les voy a hacer recordar este proceso en otros videos y vamos a estar haciendo ejemplos en el que incorporemos ya lo que hemos aprendido. Muy bien, con esto podemos dar ya por terminado este video.